A Dios por este tiempo. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Dios es bueno todo el tiempo y estamos avanzando en esta serie que se llama Cuidando de mí. Así se llama esta serie que hemos estado desarrollando desde el domingo pasado. Y recordamos que el primer domingo hablamos de ese dicho popular que dice, cuídate que yo te cuidaré. Que muchas personas lo teníamos como principio y pensábamos que Dios lo decía en su palabra, pero aprendimos varias cosas valiosas, entre esas que de verdad lo que instruye es que mientras más tú te acercas a Dios, mejor aprenderás a cuidar de ti. Aprendimos que mientras yo más me acerque a Dios, es que mejor aprenderé a cuidarme de mí, porque de Él, de su palabra, aprendo los principios para poder disfrutar verdaderamente la vida. Entender que mientras yo más me acerco a Dios, no mientras más otros me empujan hacia Dios, mientras más otros me van arreando hacia Dios, que yo aprendo a cuidarme. No, mientras yo más acerque mi propio corazón a todo lo que Dios es y significa, así podré mejor cuidar de mí, porque aprenderé sus principios, aprenderé su palabra, sus enseñanzas que me ayudarán a bien. Pero tenemos que aprender a balancear esa tendencia que todos tenemos a cuidar mejor de otros que de nosotros mismos. Tenemos que aprender a balancear eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no andamos en congruencia. Conocer esta palabra, congruencia, que tiene que ver, en este caso, con cuidar bien de nosotros mismos para poder cuidar bien a otras personas. No hay congruencia cuando yo no vivo lo que creo, cuando yo no practico lo que sé que me hace bien. No hay congruencia cuando yo le exijo a otros que hagan algo que yo no estoy dispuesto a hacer por mí. Amén. Diga conmigo, congruencia 2025. Parece un congreso, ¿verdad? ¿Qué tal si ese es el congreso de tu vida? Andar en congruencia, cuida de ti. Es poder avanzar y balancear esa tendencia, porque es muy natural saber o querer amar a otros y no amarnos también a nosotros como amamos a otros. Y sabiendo que Dios enseñó, el Señor Jesús habló diciendo, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que a Él le interesa cómo te amas a ti. A Él le interesa, y todo lo que uno ama lo cuida. Así que a Dios le interesa cómo cuido de mí, si yo siempre cuido y amo a Él por sobre todas las cosas. Recordemos el versículo bandera, el versículo principal de esta serie, que está en Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16, que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Puedes repetir conmigo lo que está en rojo? Y aprendimos que eso no es una recomendación. En teología, estudiando ese texto, es un imperativo. Es una orden que el padre espiritual de Timoteo, Pablo, le da guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y le dice, no puedes hacer nada si primero no cuidas de ti mismo y de lo que enseñas con tu manera de vivir. ¿Cuántos saben que la manera de vivir tuya enseña? Está mostrando algo. Y es un imperativo que tiene una secuencia doble. Ten cuidado de ti y de lo que haces y de lo que enseñas con tu forma práctica de vivir. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de enseñar a otros si primero no cuida de sí mismo. Lo que Pablo le está diciendo es que no tienes derecho de ocuparte de la doctrina, de hacer algo en el nombre de Dios si primero no cuidas de ti mismo. Tu biografía, tu autobiografía demuestra el verdadero amor y conocimiento que tienes de Dios. Tu manera de vivir demuestra tu teología, es decir, tu conocimiento de Dios. Así que esto es clave, por eso le dice, ten cuidado de ti mismo. Eso tiene que ver con saber que tú eres la mayor responsabilidad de administración que tienes. ¿Cómo estás administrando tu vida, tu tiempo, tu familia, tu potencial, tus dones? Tú eres la mayor responsabilidad de administración que tienes. ¿Por qué vales tanto? Porque el Señor Jesús dio la vida por ti.
por mí, por nosotros, y entender que toda persona que camina de la mano del Señor sabe que nosotros somos la doctrina. Nosotros somos la enseñanza viva. La Biblia dice que somos como cartas abiertas, leídas ante el mundo. ¿Sabía eso? Que somos como cartas abiertas, es decir, que es de acceso público, como yo viva al mundo. Y esto es clave de saber de cómo vivo, de cómo ando. Haciendo esto te salvarás a ti mismo, y hago ese breve resumen. Se refiere a que Pablo no se refería a la vida eterna, porque no es por obras, es por fe puesta en Jesucristo. Está hablando de salvarnos de las consecuencias negativas de la vida humana, que cuando yo cuido de mí mismo y de lo que enseño con mi manera de vivir, de funcionar, sabes, me estoy salvando de todo lo mal, de todo lo deplorable, de todo lo demandante y maligno que hay alrededor de esta vida humana antes que Cristo venga, y mejor aún, ayudaré a los que me oyen, a los que ven lo que hago. Pero bueno, es saber esta parte importante. ¿Por qué? Porque cuántas personas en su rol de papá, cuántas personas en su rol de mamá, de hermano, de gerente, de líder de una iglesia han perdido personas valiosas y oportunidades de oro por un descuido. Aterricemos esto en nuestra propia vida. En tu pasado, en tu vida, lo que llevas de recorrido de vida. ¿Cuántas veces has perdido oportunidades que tú sabías que venían de Dios? Tú sabías que eran de oro. ¿Cuánto perdiste personas valiosas porque descuidaste tu área sexual? Porque descuidaste la manera de administrar los recursos, porque descuidaste tu fe, por cualquier razón. Por eso esta serie es tan vital, tan importante, y me aferro a este imperativo que Dios usa a través de Pablo para decirte: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque vales mucho para Dios. Apláudelo a él. Esta segunda entrega quiero que por favor la comencemos respondiendo sinceramente. ¿Cómo van a responder? No fingidamente. Sinceramente se la van a responder a usted mismo. Esta parte no es para estar codeando a nadie, esta parte no es para estar pellizcando al otro, esta parte es para que usted mismo se la responda, pero no deje sin respondérsela a usted mismo. Por favor, responda estas preguntas de autorreflexión. 1. ¿Eres mejor, sinceramente, eres mejor cuidando de ti mismo o cuidando de los demás? Si tuvieras una barrita en donde diga cuidando de mí mismo o cuidando de los demás, ¿hacia dónde la inclinarías tú? No le respondas a nadie, piénsalo, porque estas preguntas las vamos a ir definiendo durante la serie y aprendiendo a avanzar en esto. Mira la segunda pregunta. Cuando debemos aprender, yo puedo discernir cuando debemos llevar las cargas de los demás o cuando debemos colaborar para que ellos lleven sus propias cargas. Somos buenos sabiendo cuando nos toca a nosotros ayudar a llevar a otros sus cargas, porque tenemos que hacerlo a veces. Pero también somos buenos sabiendo cuándo nos toca ayudarlos a que ellos lleven sus propias cargas. Mantener ese balance. ¿Sabemos hacerlo o no lo tenemos bien definido? No lo tienes bien definido. Piénsalo. Y la tercera pregunta. ¿En qué necesitas crecer más? Porque todos necesitamos crecer. Amén. De la ayuda de Dios. ¿En qué necesitas crecer más? ¿En la capacidad de llevar tus propias cargas o en la capacidad de dejar que otros te ayuden a llevarlas? Pero en una de las dos necesitamos crecer fijo, o en las dos. Y estas preguntas las vamos a dilucidar durante el resto de la serie. Aprender a esto, de lo que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Y mira, hablando de esta parte, quiero hoy compartirles algo que estuve leyendo en un libro que escribió Claude y Townsend, en su libro Límites. En su libro Límites ellos articularon algunas leyes para la vida práctica humana, para aprender a cuidar bien de uno mismo, pero también al mismo tiempo ayudar a otros a crecer. ¿Van conmigo? Ellos establecieron algunas leyes, las cuales comparto unas principales hoy. Y veamos de cerca algunas de estas leyes. No vamos a poderlas ver todas, pero traté de abstraer las que creo que aplican más para todos nosotros en este tiempo. Y la primera ley que quiero que veamos es la siembra y la cosecha. ¿Cómo se llama? ¿De qué habla esta ley? Oído, es una ley que va a cumplirse, una ley de principio humano que funciona
creyendo o no, queriendo o no, y esta ley habla de que tarde o temprano experimentaremos las consecuencias de nuestras acciones. Tarde o temprano, nuestras acciones van a generar resultados y consecuencias, para bien o para mal, pero resultados. Entender que somos seres interrelacionados y relacionables con un ecosistema, con una cultura, con una fe, con una familia, con un organigrama, si estás en un trabajo, con una organización eclesiástica, pero tenemos que comprender que toda acción trae reacción, tarde o temprano. Entender la ley de la siembra y la cosecha. ¿Por qué? Porque cuando una persona cuida lo que siembra, tendrá los mejores resultados. Y entender esta parte, según la palabra de Dios, que está en Gálatas capítulo 6, verso 7. No se engañen a sí mismos. ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque tenemos la tendencia a autoengañarnos. No se engañen a sí mismos. Nadie puede engañar a Dios. Pregunto, ¿quién puede engañar a Dios? Por favor, deja de intentarlo. Atentamente la gerencia del cielo. Deja de intentarlo, porque consciente e inconscientemente lo intentamos, pero la Biblia dice que nadie puede engañar a Dios. Uno siempre, ¿cuándo? Recogerá lo que haya sembrado. Cuando una persona se autodestruye o queda en caos, cuando empieza a sembrar de mala manera semillas amargas o escasamente, y espero cosechar abundantemente frutos dulces y maravillosos. Pero cuando eso no ocurre, me pongo bravo con Dios, con el mundo, conmigo y con el que me rodea. Pero no entiendo que hay una ley de vida que cuida de mí, llamando siembra y cosecha. Que todo lo que la persona sembrare, eso mismo cosechará. Y muchas veces descuidamos y andamos inconscientes de esto, y eso nos perturba, nos trae caos, nos trae problemas, porque cuidar bien lo que siembras hace que produzcas los mejores resultados. Pero cuando yo no le presto atención a lo que estoy sembrando, cuando yo no cuido lo que siembro, sino que como vamos viendo, y así le voy dando, ¿sabes qué voy a cosechar? Resultados dolorosos, circunstancias amargas, consecuencias nefastas y negativas, y es porque no he mirado para atrás que estoy sembrando. No estoy consciente ni pienso intencionalmente en lo que estoy sembrando, porque sabe, si estás respirando, estás sembrando. Ahora, por favor, cuida lo que estás sembrando en tu propia vida y cuida lo que estás sembrando en la vida de los demás. Cada corazón es un terreno que fue diseñado por Dios. Incluso lo llevo a la Biblia. En Génesis, Dios formó al hombre de la tierra. Quiere decir que todo lo que caiga ahí va a producir algo. Ahora, cuida lo que estás dejando entrar en el terreno de tu corazón, porque eso va a producir frutos. Pero para bien o para mal depende de la calidad y la cantidad de esa semilla. Pero también cuida lo que siembras en el corazón de otras personas, y principalmente en los que dependen de ti. Cada decisión o actitud que asumas es una semilla. Oído, cada decisión, cada palabra, cada actitud que asumas ante alguna circunstancia, siembra. Es una siembra que traerá cosecha, es decir, traerá resultados o consecuencias, para bien o para mal. Pero si yo mantengo una actitud hostil, yo mantengo una actitud de desconexión con mis seres queridos, ¿qué voy a cosechar? ¿Qué voy a recibir? Entender cuando yo no aplico la fe, sino que aplico la incredulidad, ¿qué estoy cosechando? Esa cosecha, ese resultado, esas consecuencias dependen en gran manera la calidad y de la cantidad de la semilla. Por favor, mira conmigo esta ley bíblica, que es una ley de vida, es una ley que aplica. En 2 Corintios, capítulo 9, verso 6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Lógico? Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso, porque de ahí mana la vida, ¿sabía? Por sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón. Estamos hablando de cuidando de mí. Cuida tu corazón, porque de ahí mana la calidad de tu vida.
Depende de la calidad de lo que siembra en mi corazón, será la calidad de los frutos de mi vida. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sabes, no podemos darle a Dios con pesar. Y esto no solamente habla de dinero. Esto no habla solamente de poder dar lo material. Está hablando de lo que hago con mis actitudes, con C y con P. De lo que hago con mis palabras. Las estoy diciendo como me van llegando, o les paso un filtro, o rebusco las palabras correctas para transmitir con gracia, amor y verdad a otras personas, porque cuido lo que siembro. ¿Cuántas personas piensan hacia sí mismos? Es que yo no sirvo, es que yo no puedo, es que de verdad todo lo malo me pasa a mí. ¿Qué estás sembrando en tu corazón? ¿Qué vas a cosechar? Si esa persona vive pensando, yo no puedo ser feliz con ella, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser feliz con ella? Si dice, es que yo no puedo dejar eso, con referencia a un vicio, con referencia a algo que sabe que le va, es que yo no puedo, ¿qué estáis sembrando? Pero si lo sustituyo por Filipenses 4:13, donde digo, no sé, no lo entiendo, pero lo que sí sé es que todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Eso es lo que yo sé. ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué estoy sembrando allí? Palabra de Dios que produce bien. Ahora, esta parte nos enseña que debes verificar bien. ¿Cómo debes verificar? No sospechosamente. Bien, verifica bien qué estás sembrando y también cómo estás sembrando. ¿Escasamente o generosamente? ¿Sabes? Debe verificar, si yo no vivo verificando qué estoy sembrando en mis compañeros de trabajo. ¿Qué estoy sembrando en mi cónyuge? ¿Confianza o desconfianza? ¿Qué estoy sembrando en mis hijos? ¿Seguridad o inseguridad? Porque eso es lo que van a cosechar. ¿Qué estoy sembrando en el ministerio? ¿Qué estoy sembrando en ellos? ¿Fe? ¿Estoy sembrando un servicio que no es congruente? ¿Que aquí soy una cosa y afuera soy otra? ¿Qué estoy sembrando? Porque si no lo verifico, no voy a saber qué cosechar. ¿Y cómo lo estoy sembrando? Si es generosamente, cosecharé generosamente. Cada vez que tú siembras bien, estás cuidando bien de ti. Por favor, di conmigo, cada vez que cuido lo que siembro, realmente cuido de mí. Esto es clave. Guarda esta primera ley en tu corazón. Y a partir de este momento, cuida lo que siembras. Porque cuando cuidas lo que siembras, vas a ser rico en cosechas. Abundantes, buenas. ¿Sabes? Antes de gritarle a esa persona porque te dieron ganas, verifica qué voy a sembrar con este grito y esta ofensa que le voy a decir. Vamos a la siguiente. La siguiente ley tiene que ver con responsabilidad. Esta ley habla de que yo soy responsable de mí mismo y dejo de estar responsabilizando a otros de lo que solamente es responsabilidad mía. Esta ley habla de que yo soy responsable de mí mismo y tomo el timón de mi vida. Entender que las responsabilidades de otros me afectan o no voy a dejar que me afectan y saber que otra persona, de que tú eres responsable de ti mismo. La etimología de la palabra responder proviene de un vocablo que significa, de responsabilidad, proviene de un vocablo que significa responder. ¿Cómo respondo ante mis emociones? ¿Cómo respondo ante la actitud de otras personas? ¿Cómo respondo ante la palabra de Dios? Eso hace cumplir mi responsabilidad. Atentos, porque cuando una persona vive haciéndose responsable de lo que realmente es responsabilidad de otra persona, se hace demasiado daño y también le hace daño a otras personas. ¿Sabe? Cuando una persona tiene esa tendencia a querer cumplir la responsabilidad, no permitir que esa persona, según su etapa de vida, según su edad, según su diseño, asuma su responsabilidad, sino que yo vivo respondiendo por esa persona, ¿sabe? Vive haciéndose daño. ¿Por qué? Porque eso termina enfermando la relación, la familia, las emociones y lo físico. Se vuelve una carga insostenible, no se puede sostener. Debes tener claridad de cuáles son tus responsabilidades y cumplirlas a cabalidad.
Debes estar consciente. ¿Qué necesito? ¿Qué respondo yo? ¿Y qué responden los demás? Incluso en cuanto a Dios, ¿cuánto requiere mi respuesta? ¿Qué es responsabilidad mía y hasta qué punto es responsabilidad de Dios? ¿Cuántas veces nos frustramos? ¿Cuántas veces caemos en crisis de fe cuando queremos responsabilizarnos por lo que está solo en la mano de Dios? Y eso nos hace un daño terrible en nuestra vida y en nuestra autoestima. Así cuidas de ti y eres ejemplo cuando eres responsable. Mira, ¿sabes cuándo nos descuidamos? Nos descuidamos cuando no cumplimos nuestra responsabilidad. Atentos con esto. Cuando tú no cumples tu verdadera responsabilidad, realmente lo que estás es descuidándote. Pero una persona que es buena, se esfuerza y lo logra en cumplir sus responsabilidades ante su relación con Dios, cumple sus responsabilidades ante su relación consigo mismo y con los demás, cuando cumple sus responsabilidades de trabajo, cuando cumple sus responsabilidades familiares y laborales y ministeriales bien, se está cuidando. Está levantando verdaderos muros de contención. Pero si no lo hago, no. Mira, la mayoría de los problemas, ojo, no digo que todos, pero la gran mayoría de los problemas surgen cuando los límites de las responsabilidades de cada quien son difusos. Cuando no se sabe claramente en la casa, en el ministerio, en el trabajo, quién es responsabilidad de qué o quién tiene responsabilidad de cada cosa, sino cuando todo es una maraña de responsabilidades, hay problemas, frustraciones, circunstancias dolorosas y todo un caos y empieza la frase, que no entramos en una para caer en otra. Porque una familia, una relación de pareja, un ministerio, un emprendimiento, una empresa, en donde todos tienen claro su responsabilidad según la visión, ¿sabes? Van a funcionar mejor y se cuidan de sí mismos. Pero cuando nosotros habitamos en esa que no hay claridad, hay graves problemas. Debemos ser responsables de nuestras emociones. Permítame, por favor, enseñar esto a detalle. Necesitamos responder bien ante lo que sentimos, porque Dios nos dio lo que sentimos. Dios nos dio la capacidad de sentir, quise decir. Pero lo que nosotros sentimos está ahí. Dios no niega que te dio rabia ese asunto. Dios no te condena porque sentiste miedo ante tal circunstancia, porque sentiste dolor ante cualquier circunstancia. Dios nos guía es aprender a responder ante eso que sentimos, porque nos dio algo llamado dominio propio y saber que yo debo aprender a responder bien a lo que siento, a mis emociones, y no hacernos responsables por los sentimientos o emociones de otros. ¿Cómo se llama la serie? No cuido de mí cuando yo me hago responsable por lo que otro siente. Porque se puso bravo, yo no quiero que se sienta bravo, no puedo hacer, ¿cómo hago para que no se sienta bravo? Imposible. Debo entender que yo veo cómo respondo ante un asunto, pero otras personas deben aprender a saber responder a lo que sienten, a su emoción, que es evidente que está allí y que puede avanzar. Esto es tan clave, tan importante, que debe ser una determinación y decirte, escríbelo, yo debo saber responder ante mis emociones. ¿Por qué? Porque tus emociones siempre van a estar. Las emociones siempre te preguntan. En medio de la rabia, ¿qué te preguntan? Con una voz que no se escucha muy bien, pero te preguntan en medio de la rabia, ¿qué vas a hacer? O te dicen, tienes que hacer algo. En medio del miedo, ¿qué te dice? Te mataron. No tienes chance. Y te busca responder. Yo veo cómo le respondo a eso. Según la palabra de Dios, o me dejo llevar por emociones desbordadas de lujuria, de porque alguien me gusta y eso es suficiente para que yo haga desastre con mi vida familiar y sexual. Y eso trae graves problemas. Mira, cuidas de ti cuando sabes que no puedes sentir lo que siente otra persona. ¿Cuántos escucharon esto? Cuidas de ti cuando sabes, no cuando lo supones, cuando tienes claridad de que no puedes sentir por lo que siente otra persona aunque te gustaría. Cuidas de ti cuando sabes que no puedes pensar por esa otra persona, cuando sabes que no puedes actuar en su lugar. ¿Cuántas veces nos sentimos identificados aquí? Veo mucho silencio en la sala, pero quiero creer que Dios está hablando. ¿Ah? ¿Sabes? No cuidamos, muchos están diciendo estoy descuidado.
Ah, estoy triste y abandonado. Tranquilo, pero Dios nos abraza con su amor y su misericordia siempre. Así que tranquilo. ¿Sabe por qué quise llevarlos a este valle? Porque yo me sentí así sacando la enseñanza. Wow, yo estoy aquí crítico. ¿Sabe? Somos humanos, pero también somos hijos de Dios y vamos de su mano. La mano del Padre es la que nos lleva. Pero sabe, es bueno despertar. Dios nos habló a principios del año, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Sabes, debemos despertar del adormecimiento que nos trae este sistema para saber que debo cuidar de mí porque más nadie lo hará. Sabes, lo decíamos, la frase clave de esta serie es saber que Dios a la persona que mejor usará para cuidarte es a ti. Dios lo hace, pero su principal instrumento es tu corazón, es tu vida, es tus propias decisiones. Mira, cuida de ti cuando sabes que no puedes pensar por otros, cuando sabes que no puedes sentir lo que otros sienten ni actuar como ellos pueden actuar. Sabes, debo amar al prójimo, sí, hacer todo lo que eso significa. Estar dispuesto a ayudarle, ser generoso, como hizo esa persona con el buen samaritano, con ese herido. Montarlo en su cabalgadura, ayudar, patrocinar su sanación, subirlo a la mesa, verificar cómo está bien. Yo debo amar al prójimo y no para cumplirle a Dios, sino para que sea un estilo de vida que produzca vida y que produzca reino de Dios. Pero no puedo tratar de controlar a otro. Debo amar al prójimo, pero no puedo tratar de controlarlo todo, ni controlar a otros, o de vivir la vida por él o por ella. No puedo. Dile a que está a tu lado, tú eres mi prójimo y te amo. Dile, te amo en Cristo, pero no puedo controlarte. Cuentas conmigo, dile mejor, cuentas conmigo, pero no puedo vivir tu vida. Te ayudo con mi vida. Qué bueno, mírame. Yo quiero que toda la sala, lo hicimos en el primer servicio y quedó como impronta. Mira, quiero que toda la sala diga conmigo, el crecimiento es una responsabilidad personal. Exacto, el crecimiento es tu propia responsabilidad. No puedo crecer por Andrea aunque quisiera. Y Andrea no puede crecer por mí, aunque a veces lo intenta en serio. ¿Sabes? Yo no puedo crecer por Anet. Ni Anet puede crecer por Nicky, Nicky no puede crecer por sus hermanas. No, cada quien debe ser responsable de su propio crecimiento. Yo puedo como mucho regarte un poquito, que puedo influenciar en ti, pero no puedo jalarte para que crezcas. Es entender que cada quien tiene un ritmo, pero debo estar en constante crecimiento. Cuando estoy en contacto con la tierra, cuando estoy en contacto con la palabra de Dios que es el agua, cuando camino es inevitable el crecimiento. Vas a avanzar, nadie da fruto sin primero crecer. Y es entender que yo debo entender que el crecimiento es unipersonal o la responsabilidad del crecimiento es unipersonal porque el crecimiento lo da Dios. Usted no puede crecer por otra persona. Me alegra los que están tomando nota, escríbanlo en mayúscula. No puedo crecer por otra persona. Solo puedo crecer por mí. Porque aterrizar esto te da mucha paz y te da la posibilidad de seguir avanzando. El ejemplo que vi en este libro que quiero comentarte, llamado Límites, un ejemplo de alguien que cuida sus límites, suena más o menos así. Había varios ejemplos y saqué, creo que dos, para que veas. Alguien que le dice a otra persona, mira, deja de gritarme porque yo sé que puedes explicarme bien sin levantar la voz. Está estableciendo los límites. Está siendo responsable con lo que siente y está tratando de hacer responsable a la otra persona que responda por lo que siente, ¿sí o no? Oído. Y me encantó ese guión. Deja de gritarme, por favor. Tienes que expresarte sin gritar. Yo sé que puedes. Una vez que la persona cae en eso, después se le dice, puedes seguir gritando si quieres, pero estoy decidido a no estar aquí cuando actúes así. Y le sonríe al final. Te pregunto, sonó grosero, pero fue responsable con ella misma y hizo responsable a la otra persona. Otro caso un poco más común y un poco más profundo tiene que ver con esa esposa de fe que tiene hijos, pero el esposo está perdido en el alcohol. Está luchando con eso y cada vez que llega borracho, cada vez que llega embriagado, golpea a la esposa, quiere tener sexo con ella a la fuerza, a los hijos los maltrata y despilfarra el dinero, las finanzas de la familia, no se aguanta. Y sabe, la esposa de fe le logra decir, mira,
tienes que entender que tu problema con la bebida está trayendo caos a nuestra relación y a nuestros hijos. Y luego que ocurra es decirle, mira, si vuelves a llegar en ese estado y a producir el mismo efecto, me voy a ir de la casa a uno de otros hermanos y le dejaré saber por qué me fui. Ojo, no te dejo, tú eres mi esposo. Creo en el diseño de Dios, pero no voy a colocar a mi familia, a mis hijos en semejante caos. Pregunto, ¿eso es responsable? Porque cuántas personas no hay que aguantarlo porque él es la cuestión. Y los hijos, la responsabilidad con los hijos. 20 años en donde los hijos tenían que salir corriendo y meterse debajo de la cama, vivencias verdaderas. Porque papá llegó pateando el portón, poniendo música alta y obligando a mamá a hacer cosas que no quiere. Porque simplemente lo vuelves a hacer y me voy de la casa. Me voy con ellos un tiempo a un lugar, buscaré personas de fe que me ayuden y les dejaré saber por qué estoy ahí. ¿Sabes? Se está creando límites y está haciendo que esa persona se responsabilice por esa lucha. Y le diría más, incluso en el libro decía, podemos buscar ayuda. Yo puedo ser tu canal de ayuda, pero debo ver que estás respondiendo ante esa situación débil que tienes. Pero cuando no respondo ante eso, no me hago responsable, causo graves problemas ante otras personas, a mí mismo y a otras personas. En la Biblia la responsabilidad se asocia con obedecer a Dios. ¿Sabía eso? Responsabilidad tiene que ver cómo respondo a su palabra. Responsabilidad es responder bien a lo que Dios dice en las Escrituras y aplicarla en mi vida. Cumplir responsablemente sus leyes y actuar con fe. También en la Biblia responsabilidad se refiere a cumplir con las responsabilidades familiares y laborales. Y en cuanto a responsabilidad quiero hablarte de Romanos capítulo 2. Léelo en casa, pero él habla con claridad. Él habla de la responsabilidad que cada quien tiene, siendo pastor, siendo líder, siendo seguidor de Cristo, siendo miembro de una iglesia. Habla de la responsabilidad que cada quien tiene ante la palabra de Dios y cómo debe responder, pero también habla de ciertas consecuencias que ocurren en la persona que no responde bien a la palabra de Dios y en la que sí responde bien a la palabra de Dios. Y enseñando eso, dice en el verso 13 de Romanos capítulo 2 lo siguiente: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante Dios. Pregunto, ¿qué es lo que nos hace justos ante Dios? Cuando respondo con obediencia a lo que la palabra escrita de Dios dice, eso me hace justo ante Dios. ¿Qué es un justo? Una persona justificada, una persona que es hijo de Dios, hija de Dios. Porque la razón de ser hijo es escuchar la voz del Padre. La razón de ser hijo es escuchar, obedecer. ¿Por qué, familia? Porque es obedecer siendo responsable lo que nos bendice, no cumplir por cumplir. Es buscar cumplir con responsabilidad, porque obedecer siendo responsable en la identidad de hijo de Dios. El cómo un hijo responde al Padre trae resultados buenos o malos. ¿Sabes? En mis 10 y picos, en mis 20 cortos, en algún punto le respondí muy mal a mi papá. Sí, a Gonzalo Enrique. Le contesté muy mal a mi papá. Y eso trajo graves problemas para mi vida. A los 19 años me fui de la casa. Tuve heridas graves en mis manos, cortadas, cuando tenía una oportunidad real en el béisbol. En ese momento. Y por haberle respondido mal a mi papá, trajo consecuencias negativas, donde pasaron 2, 3 años tal vez, en donde no pude darle un abrazo de feliz año, queriéndolo, y ahogándome en alcohol, estando rabioso con el mundo, solamente porque yo no fui responsable ante lo que sentía, ni ante lo que hacía. ¿Y tú crees que por ser joven e inmaduro me eximió de vivir las malas consecuencias? No. Porque debo entender que yo respondo ante eso. Permíteme avanzar hacia la siguiente ley, pero recuerda que hemos estado hablando de la siembra y la cosecha, pero también de la responsabilidad. No hay nada peor que un creyente que no vive sabiendo y aplicando la siembra y la cosecha en todos los sentidos, ni tampoco vive disfrutando y haciéndose responsable ante todo lo bueno y lo que Dios le dio. Antes de pasar al otro, recuerdo saber una frase muy profunda donde enseña que toda bendición trae consigo responsabilidades, ¿sí o no? Toda bendición trae consigo responsabilidades.
¿Cuántos saben que tener una familia es una bendición? Apláudelos si es una bendición. Eso. Tener una familia es una bendición, pero la bendición no está en tener la familia. La bendición está en mantener la familia unida. Entender esto. Tener una familia o mantener una familia es una bendición, pero eso trae consigo responsabilidades, ¿o no? De cada quien. En este tiempo, y que no suene materialista, porque es una necesidad, tener un carro funcional que te permita viajar de una ciudad a otra, de un estado a otro, es una bendición, ¿sí o no? Pero requiere responsabilidad. Tener un ministerio, hacer algo de parte del Señor, es una bendición, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué requiere? Toda bendición trae consigo. Si tienes a alguien que amas, dile, tú eres mi bendición. Por eso tengo que ser más responsable. Vamos con esto. La siguiente ley tiene que ver con poder. ¿Cómo se llama la tercera? Esta habla de saber que yo puedo influir en otros, pero no puedo cambiar a otros. Que debo estar claro de lo que yo sí puedo hacer, entender de que tú no puedes cambiar a la gente, tú puedes influir en la gente. Cuidamos de nosotros mismos cuando sabemos que solo yo puedo cambiar por mí, que yo puedo transformar mi vida en el Señor. Cuidas de ti cuando tienes claro lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Una persona que no tiene claro lo que sí puede hacer, lo que está a su mano, se confunde con lo que no está en su mano y empieza a frustrarse. ¿Cuántas personas viven con una crisis de fe, frustrándose y peleando contra Dios porque quieren hacer las cosas que solo Dios puede hacer? Y con esa perspectiva, con ese enfoque, con ese desgaste de queriendo hacer lo que solo Dios puede hacer o queriendo hacer lo que solo a otra persona le compete hacer, descuido lo que yo sí puedo hacer. Y eso me deja en caos, eso me deja en crisis, porque muchas veces lo único que necesitas o puedes hacer es esperar. Y eso nos desespera. Porque lo único que puedes hacer es sanar, es descansar, es gestar una vida, es criar, es hacer algo. Lo único que puedes hacer es eso, y eso nos deja en crisis. Es entender que cuando yo cuido de mí, cuando sé lo que sí puedo hacer y también cuando sé lo que no puedo hacer. Cuidas de ti cuando no te descompones, cuando no te alteras, cuando no te frustras, cuando no te revientas por algo que no depende de ti. ¿Cuántas personas regularmente nos alteramos por algo que realmente no está a nuestro alcance? Algo muy común, la falta de electricidad, las circunstancias adversas. Recuerdo a mi esposa con la situación cardíaca, un doctor en Maracaibo le dijo eso. Mira, ¿qué te altera más? Estaba hace tiempo la crisis bastante ruda y a Andrea esa parte del calor le afectaba su tensión. Y también estaba amamantando la niña y eso la tenía muy mal, física y emocionalmente. Y el doctor le dijo algo clave que se marcó en ella. Por supuesto, yo se lo había dicho a los zurdos, a los derechos, con Biblia, pero necesitaba escucharlo de un hombre con la bata blanca, ella con los aparatos puestos, y él le dijo, mira, ¿qué realmente es lo que te altera más? Y ella le dijo, la situación eléctrica, cuando se va haciendo de tantas cosas, y él nada más le dijo una sola cosa, ¿y tú puedes hacer algo para arreglarlo? Y ella, no puedo. Entonces, te estás haciendo mal con algo que no puedes. ¿Qué puedes hacer? Conseguir unos ventiladores recargables, tratar de pensar positivo, avanzar, cualquier otra cosa. Estoy diciendo algo muy común para todos, pero esto aplica para mucho más. Verificar qué sí puedo hacer y qué no, porque Dios nos dio poder. Mira, piensa, ante cualquier circunstancia, lo primero que debes hacer es pensar, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Enfócate, ocúpate en eso que sí puedes hacer, incluso disfruta eso que sí puedes hacer y hazlo de la mejor manera. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque muchas veces también nos afecta cuando nosotros hacemos algo que nos toca hacer, pero lo hacemos refunfuñando, quejándonos, desagradecidos, y no aplica, no hay bendición ahí. Piensa en eso, porque la verdad es que no todo depende de ti, tenemos que decirlo. Diga, la verdad es que no todo depende de mí, aunque a veces quisiera. ¿Sabe? La verdad es que no puedes hacerlo todo. Esa es la gran verdad.
pero queremos hacerlo todo y eso nos deja en caos, nos deja en gran manera mal. Por favor, lee conmigo 2 de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Oído, y esta timidez no es que, ay, me da penita hacer tal cosa, no. Está hablando de un espíritu dominado por el temor, que me da miedo avanzar, que me da miedo dar otra nueva oportunidad a alguien, que me da miedo tal cosa. ¿Sabes? Dios no nos dio un espíritu lleno de temor, sino de poder. ¿Sino de qué? Y poder no es caminar sobre las aguas, no es tirar un fuego de las manos. Habla de poder hacer que las cosas funcionen, poder resolver, poder hacer cosas. ¿Sabes? La paz comienza a producirse en el corazón de una persona cuando usted está claro en lo que realmente puede hacer y lo que no. La paz la produce el Espíritu Santo, pero la paz comienza a generarse cuando usted tiene claridad en lo que realmente puede o no hacer. Si sabes que de verdad hiciste lo que puedes, ten paz. Pero cuando estamos mal, cuando sabes que yo podía hacer algo y no lo hice, pero verifica bien que lo que esté a tu mano lo hiciste bien y luego ten paz. Pero cuántas veces hice todo lo que está a mi alcance, incluso di como 3 millas extras más y ahora sigo frustrado porque no depende de ti, te estás autoflagelando. ¿Sabe? La práctica del shalom es la palabra bíblica para expresar la paz. ¿Sabes? Se expresa muy bien en una oración de serenidad. Sí, una oración que conseguí y la veía en muchos cuadritos en algunas casas o establecimientos, que por mucho tiempo pensé que era filosofía o feng shui, y me di cuenta investigando que es una oración cristiana de un hombre y de un ministerio serio en Dios, quien levantó esta oración y la puso en su oficina para poder tener bendición, paz, serenidad en sus asuntos de vida y de ministerio. Y mira lo que dice esa oración. Esa oración dice, y puedes leerlo conmigo, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué tal si lo decimos juntos? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor y la sabiduría. ¿Sabes? ¿Qué tal si hacemos esto, lo incorporamos a nuestras oraciones diarias? A lo mejor no tan textual, pero sí adoptarlo como tuyo, como legalmente tuyo, adaptarlo a tu manera de hablar, de pensar y crearlo. Pero debes entender que no debes permitir que nada te robe la paz, porque vale mucho. ¿Cómo sé que vale mucho? Porque a paz te llamó el Señor, porque Él fue a la cruz del Calvario para darnos paz. Y sabes, el gozo y la paz que Dios me dio, el enemigo no me la quita porque viene de Dios. Es clave saberlo. La paz que Dios me dio, la paz que Dios te está, o la paz que te está dando, si proviene de Dios, si el gozo viene de Dios, nadie te la quita porque lo que Dios da permanece para siempre. Pero cuando esa paz proviene del dinero, que va y viene, de las emociones de otros que son inestables, cuando proviene de mis propias emociones, ahí yo estoy en crisis, porque sí me la puede quitar, porque no proviene de Dios. Es entender, y me encanta el comienzo, Dios, concédeme. Esto habla de dependencia, esto habla de relación, esto habla de un hijo pidiéndole a su padre, papá, concédeme la oportunidad de manejar tu carro en este viaje que vamos a hacer juntos, un ejemplo. Yo veo un corazón de un hijo ahí. Dios, concédeme la serenidad para aceptar, porque sabes, muchas veces no nos gusta aceptar las cosas, los cambios. Así que no dejes que nada te robe la paz. Atención, oído, esto no significa ser irresponsable, ¿sabes? Que no quiero que nada me robe la paz y algo está pasando, voy a mirar para otro lado porque no quiero que nada me robe la paz. No, es tu responsabilidad y entender que ocupándome de mis responsabilidades tengo paz, porque Dios fue quien me la dio y Él está en control. Es saber que cuidas de ti cuando no permites que nada ni nadie te quite la paz. Como estamos hablando mucho, digámoslo, no voy a permitir
que nada ni nadie me quite todo lo bueno que Dios me dio. Sellalo con un aplauso a Dios, que Él te lo dio, Él te lo dio. Quiero interactuar bastante por algo, para que sepamos lo que dice la Biblia, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Y te lo traduzco. ¿Qué es dádiva, pastor? Todo lo bueno que se te da. Le decía en la entrega anterior, creo que fue, que gracias a Dios, a investigar esto, a vivirlo, por la gracia de Dios, he aprendido a identificar la paz. ¿Verdad que Andrés me dice, eres bueno para identificar la paz? Y eso me hace bueno para identificar cuando algo no me da paz. Y proviene del Espíritu Santo. Pero me quedo con esta parte, saber lo importante que es que tú puedas descifrar, discernir en tu corazón la paz de Dios. ¿Sabe? La paz de Dios no se compara con nada en este planeta, ni en el universo, ni en todos los universos paralelos que existan, se dicen por ahí. Nada. La paz de Dios. ¿Por qué lo sé? La Biblia dice, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Se puede entender la paz de Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuidará tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios. Por eso vemos comunidades de fe donde se dicen, la paz de Dios esté contigo. ¿Sabe cómo se saludan los hebreos? Shalom. Porque es lo más importante. Después de la paz viene la bendición. Nadie recibe bendición sin paz. ¿A cuánto le llega la bendición y están perturbados y ni ven la bendición? La paz es lo primero. Dile al que está a tu lado, a paz te llamó el Señor. Mira, Dios te ha dado la capacidad de poder resolver ciertas cosas. Véaslas con fe. Amén. Dios te dio la capacidad y la habilidad de hacer ciertas cosas, no todo, pero sí ciertas cosas. Verifica cuáles son esas ciertas cosas y hazlas con mucha fe, con amor, con determinación, con confianza. Lo demás déjaselo a Él. Él sí es el Todopoderoso, yo no. Él sí es el Todopoderoso, tú no. Nosotros somos poco poderosos y dependemos del Todopoderoso. Pero ¿cuántas veces queremos que el Todopoderoso dependa del poco poderoso este que está aquí? No camina así, no funciona así, papá, dice un amigo. ¿Sabes? Quiero llegar a la última ley que vamos a aprender hoy. Y hoy hemos hablado de la siembra y la cosecha, hemos hablado de esta ley de responsabilidad, de la ley del poder. Y oído, no es la ley del poder, la ley de poder hacer lo que está a tu mano y hacerlo con claridad. Pero esta última tiene que ver con motivación. ¿Cómo se llama? Y esta habla de eso que realmente te impulsa, de eso que realmente te mueve a hablar o hacer algo. ¿Sabes? Debes estar consciente de tu verdadera motivación. ¿Por qué? Porque tu verdadera motivación, cuando la tengo clara, me cuida de caer en graves errores. Cuando no estoy consciente de lo que me motiva a venir a la iglesia, me hace caer en errores. Cuando no estoy claro lo que me motiva a estar con esa persona, no lo tengo claro, lo que realmente me motiva, vamos a caer en graves errores. Cuando no tengo claro el motivo por qué estoy trabajando ahí, por qué estoy sirviendo en ese ministerio, cuando no tengo esa motivación clara en mi vida, estaré en grave error. Y debo saber que debo estar consciente de mi verdadera motivación, y eso solo lo consigues tú contigo mismo en la presencia del Señor. Fácilmente podemos convencernos de motivaciones equivocadas. Somos muy buenos, ¿sabes? No, estoy motivado a hablar con mi esposa y explicarle esto, que me lo aclare, pero estoy movido a la duda, al miedo. ¿Sabes? Estoy movido a la venganza. ¿Sabes? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué actuaste así? Porque quería que ella sintiera lo que yo siento. ¿Sí o no? Y nos convencemos que es una motivación correcta, cuando en realidad es una motivación dañina. Te hace daño a ti y a la otra persona. Y créeme, veo tantas caras convencidas conmigo que hemos caído en eso. ¿Qué te movió realmente? No, ni siquiera miré qué me movió. Me moví ya. Y vivir así es descuidadamente. No es cuidadoso de ti. Cuando yo verifico mis motivaciones, ¿sabes? Esta enseñanza está diseñada para llevarnos y elevar nuestros puntos de sabiduría en nuestra manera práctica de vivir. ¿Y por qué? ¿Porque la explicó Gonzalo el pastor? No, porque la explica la palabra de Dios y usted la aterriza en su manera de vivir. Muchas veces, sin darnos cuenta, Dios lo sabe, yo también,
Pero muchas veces justificamos en nuestro corazón motivaciones dañinas. Es una motivación que nos hace daño, pero la justifico. No, eso está bien. Y no verificamos si esa motivación nos hace bien o no. Debemos ser buenos escudriñando. Esta palabra es bíblica. Googléala, búscala, la definición. Va más allá de investigar, va más allá de sobrever. Busca. Mira, debe ser bueno escudriñando o rastreando hasta conseguir la verdadera motivación. No se consigue por encimita, créeme. Uno la dibuja, uno la maquilla, pero cuando uno escudriña, cuando uno busca qué realmente me está moviendo, ahí consigo la motivación, equivocada o no, y si es equivocada la ajusto, porque eso va a producir lo bueno en mi vida. En cuanto a esto, quiero darte una o algunas motivaciones, pero debemos actuar en amor y por amor. ¿Cómo debemos actuar? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando yo me muevo desde la motivación del amor, le estoy dando paso a Dios a que actúe en ese asunto. Pero cuando yo me muevo en la motivación de la ira, en la motivación de la decepción, en la motivación de la venganza, ¿sabes? Ahí no se mueve Dios. Incluso hay un versículo que dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que si yo me muevo por la ira, no se mueve la justicia de Dios. Y creyendo que estoy haciendo justicia. Pablo lo vivió. Era un soldado romano que creyendo que seguía a Dios con rabia mataba a los cristianos. Y Cristo se le apareció. ¿Por qué me persigues? No, no te persigo, te estoy sirviendo. Tienes la motivación incorrecta, papá. No es así, hay que tumbarlo del caballo, quedar ciego un tiempito para que pueda volver a ver. La historia de Saulo a Pablo. Es entender que muchas veces caemos en esto y debo buscar la motivación correcta que debe ser el amor. Porque el Señor no niega que nos airemos, que nos entristezcamos, que tengamos miedo. Incluso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Puedes ponerte molesto, pero eso no te justifica para faltar a Dios o faltarle a esas personas. Eso no lo cumple o no lo justifica. Y debemos caminar de la mano de Dios para poder ver su gloria. Debemos actuar por amor y en amor. Por amor, por gratitud y por afecto. Por favor, diga conmigo, por amor, por gratitud y por afecto. ¿Sabes? No te muevas por miedo, aunque lo sientas. No te muevas por rabia, aunque la tengas. No te muevas por el dolor. Familia, no actúes solo por la obligación. No actúes solo por la culpa o por la necesidad de agradar. Debes moverte por el amor. Antes de actuar, verifica bien lo que te motiva y si es necesario, ajústalo, edítalo, cuádralo, alíñalo a la voluntad del Señor. Aquí me acompaña el salmista para llegar a la palabra de Dios última de esta enseñanza, que quiero que meditemos juntos. Medita conmigo en Primera de Juan capítulo 4. Mira lo que dice el verso 13. De esta forma sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Mira, coloca en rojo algunas buenas y verdaderas motivaciones que nos ayudan a actuar de forma acertada y de forma cuidadosa de nosotros mismos. Mira lo que está primero en rojo, nos ha dado de su Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo, debemos buscar ahí su guía, ahí su motivación. ¿Sabes? Tu motivación debe estar, mira, yo tengo al Espíritu Santo. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? Toda aquella persona, como vamos a leer ahorita ahí, que haya confesado en público que Jesucristo es su Señor y Salvador, que camina en fe, que recibe a Cristo en su vida, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar en él. Y si eres una persona así, debes entender que la principal motivación es, ya va, yo siento esto, pero la Biblia dice que el espíritu del profeta, el espíritu personal, está sujeto al profeta. Y debo entender que el Espíritu Santo es mi principal motivo. ¿Cómo hago que se produzca el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio en mi vida? Que esa motivación para trabajar, para vivir, para estar en familia, tenga que ver con eso. Lo otro dice, hemos visto. Pregunto a esta ala, ¿cuántos han visto obrar a Dios en sus vidas? ¿Cuántos lo han visto? Eso es una gran motivación.
Recordar, ya va, yo vi a Dios sacarme de la depresión. Yo vi a Dios como cuando no teníamos nada que comer. Apareció provisión. Yo vi a Dios cuando me salvó de la muerte en algo que inexplicablemente era para matarme. Yo vi a Dios y entender que ese es un gran motivo para actuar. Que yo he visto a Dios obrar y ¿sabes qué? Lo volveré a ver. Porque creo y me motiva eso. Avancemos. En el verso 15 dice, si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Para que Dios permanezca en ti y para que tú permanezcas en Dios, debes confesar públicamente que Jesús es el Hijo de Dios. No debes confesar públicamente que eres evangélico, ni católico, ni testigo de Jehová o ni evangélico. No, se trata de que confieses que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu vida, y eso es suficiente. Es suficiente. Que confieses a tus verdaderos amigos, a tu verdadera familia, yo tengo una relación personal con Jesucristo. Yo estoy conociéndole cada día más, pero Él me conoce a mí desde antes de la fundación del mundo. Es entender que un motivo es yo conozco a Dios o le estoy conociendo. Un motivo es yo permanezco en Dios. Piensa, lo que me está moviendo, ¿me ayuda a permanecer en Dios o me aleja de Él? Lo que me está moviendo, ¿me ayuda a permanecer en su propósito, en su llamado o me está alejando? ¿Sabes? En el verso 16 dice, y nosotros hemos llegado a saber, ¿cuántos han llegado a saber? Y a creer que Dios nos ama. Nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Que Dios nos ama es un gran motivo. Que Dios nos ama es un gran motivo para congregarte. Que Dios te ama es un gran motivo para apartar un tiempo diario en tu rutina desenfrenada para estar a solas con Él. Que Dios te ama es un motivo para amar a tu cónyuge aunque no se lo merezca. ¿Sabes? Que Dios te ama es un gran motivo para abrazar a tu hijo rebelde, amarrarlo en un abrazo y machucarlo con un beso y decirle no te voy a dejar de amar porque Dios me ama cuando yo también era así. Que Dios te ama es suficiente motivo para vivir hasta la eternidad. ¿Te sirve? Y quiero llegar a avanzar. En 1 de Juan 4 sigue diciendo Dios es amor. Pueblo, ¿Dios es qué? El que permanece en amor, en Dios permanece. No puedes decir que estás en Dios y el amor no te mueve. No puedes decir que estás en Dios y el amor no es tu eje. No es tu eje de movimiento diario, en tu dinámica. Dios es amor y el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Verso 17, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos, porque todos compareceremos frente al tribunal de Cristo, pero nosotros compareceremos con toda confianza, porque en este mundo somos como Jesús. ¿Qué gran motivo está en rojo ahí? Ser como Jesús. Si eso no te motiva, ser como un futbolista famoso no lo hará tampoco. Ser como un empresario exitoso, entre comillas, tampoco. Ser como Jesús es un máximo motivo. Es saber que si actúo desde el amor, le estoy dando paso a que Dios obre en ese asunto porque Dios es amor. Pero cuando obro desde la rabia, el enemigo se coló. Cuando obro solo desde mi propia perspectiva y no le doy paso al amor de Dios sobre mí, Dios no obra. Familia, entiende esto, lo que dice la Escritura. Perdona a otros como Cristo te perdonó a ti. ¿Sabes? No sé qué pasó contigo, pero yo sé cómo Cristo me perdonó a mí, sin merecerlo. Él me perdonó cuando no me lo merecía, cuando menos me lo merecía. Él creyó en mí cuando nadie creía en mí, ni siquiera yo creía en mí. Ya no existía un coach que creyera en mí. Ya no tenía un papá que creía en mí. Solo me quedaba, recuerdo estar en ese momento solo en mi habitación después de una rumba. Y saber que la única persona que confiaba en mí y se mantenía orando era mi mamá. Después que sentía que estaba rodeado de amigotes,
Entender que me quedaba un solo flanco, uno solo, y las rodillas de una madre transformaron mi vida para bien y para siempre. Me hizo ver el amor de Dios. Esa mujer que me recibió cuando venía de pelear o me habían dado una golpiza. Me protegía para que mi papá no me viera en ese estado. Revisaba cómo amanecía el otro día y me decía, estoy rezando para que aborrezcas la bebida. ¿Sabes qué ocurrió? Un día me la sirvieron y dije, no quiero, no pertenezco a esto. Porque Dios obra en amor. Te aseguro, y esta es mi historia, pero no sé cuál es la tuya. Te aseguro que si no hubiese quedado mami amándome así, yo no estuviera aquí. Porque Dios obra en el amor. Basta una persona que ame como Dios ama y todo transformará para bien y a su generación. Y siempre le digo a mamá y la honro, ustedes, este ministerio es fruto de su oración. Es fruto de su oración. Mamá, papá, no dejes de orar jamás amando a tus hijos, porque cuando usted ama por otro está amando. Esposa, esposo, no dejes amar por tu esposa, porque cuando oras por él y por ella, les estás amando. Qué buen motivo es ser como Jesús. Pregúntate, cuando una situación sea desafiante, te tiente, pregúntate, ¿qué haría Jesús aquí? Eso es buscar ser como Jesús. Yo recuerdo que en otro ministerio donde estaba juvenil nos repartieron unas pulseritas, creo que fue en Maracaibo, donde decía, pregúntate, ¿qué haría Jesús aquí? ¿Sabes? Y puedo compartirlo, creo que hay mayoría adultos, donde jóvenes se la colocaban en mano derecha y un muchacho que estaba perdido en masturbación decía, cada vez que quería caer en eso me miraba, ¿qué haría Jesús aquí? Otro trabajador decía que trabajaba con el papá, otro joven amigo mío, y decía que todos los fines de semana le sacaba por debajo de la cuerda al papá de sus finanzas, le estaba robando en el negocio, pero cada vez que lo iba a hacer con esa mano veía la pulsera. ¿Qué haría Jesús aquí? Y sabe, y aunque fue una estrategia juvenil, nos enseñó a un buen grupo a entender qué haría Jesús en este conflicto. Y eso me va a ayudar a ver qué haría Jesús ahí. Ese es un gran motivo para avanzar. Permítame cerrar, sé que estamos un poco extendidos, saber lo que dice el verso 18. En el amor no hay temor. Está hablando de la condenación, está hablando de lo malo, del temor repentino. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, está esperando lo malo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Comprende que las fuentes del temor son efímeras. Las fuentes, lo que genera tu temor, el miedo, la rabia, realmente son fuentes débiles comparados con el amor eterno y firme del Señor. Cuando tú comparas el amor firme y eterno del Señor, todo lo efímero, todo miedo terrenal se desplaza, se destierra. Así lo hizo Cristo. Cristo tuvo el amor por delante. El miedo, la rabia, el dolor pierden poder sobre ti si te centras en lo bueno. En medio de tu rabia, en medio de tu dolor, en medio de tu miedo, si miras a los lados bien, verás que tienes algo bueno. Y te centras en lo bueno, eso pierde poder sobre ti. No estoy diciendo que no lo sientas, no estoy diciendo que no esté presente. Lo que no va a tener es poder cuando me centro en lo bueno, lo que verdaderamente vale la pena, mi familia, mi relación con Dios, mi alma. Porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? De nada. El verdadero motivo en toda nuestra forma de vivir debe ser el amor verdadero, el amor de verdad. Así lo hizo Jesús. Así lo hizo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo modeló estas leyes que hablamos hoy. Medítalo conmigo, reflexiona esto conmigo. El mismo Señor Jesucristo vivió estas leyes, las modeló, las instauró. ¿Sabes? Él habló de la siembra y la cosecha. No solo la habló, la vivió. Todo lo que sembró en 12 jóvenes rotos, sus discípulos, está dando cosecha aún en el 2025, porque tú y yo estamos en su presencia hoy. Por la fe de ellos, todo lo que el Señor sembró, todo lo que el Señor sigue sembrando, cosecha. ¿Sabes qué sembró? Amor. ¿Sabes qué sembró? ¿Sabes qué sembró? Bendición.
Y Él vivió en eso, en siembra y cosecha. ¿Y sabe qué? Él sembró vida para darnos vida eterna en su regreso. La mayor cosecha. La mayor cosecha. Un plus. En Apocalipsis habla de que la venida del Señor, y luego en Mateo Jesús en una parábola dice que la venida del Señor tiene que ver con un sembrador. ¿Qué sembró? Que dará cosecha. Y sabes, tú y yo somos cosecha de lo que el Señor Jesús sembró hace más de 2500 años atrás. Y es entender que el Señor aplicó siembra y cosecha, pero también aplicó responsabilidad. Él respondió bien, respondió hasta lo sumo a la palabra del Padre. Respondió hasta las últimas consecuencias, hasta muerte de cruz. Respondió bien ante sus angustiadores. Respondió bien ante los que lo querían matar. Respondió bien. ¿Sabes qué dijo? Señor, perdónalos a los que lo estaban clavando. ¿Cómo respondió ante ese asunto, ante esa injusticia? ¿Cómo respondió ante ese dolor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba respondiendo por lo suyo, porque en el Getsemaní estaba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sé que es tu responsabilidad, puedes hacerlo, pero que no se haga como yo quiera, que se haga como tú quieras. Yo voy a responder hasta el final a lo que me has llamado, y gracias a eso, Él es nuestro modelo. Debemos responder de esa manera, con esa virtud, responsabilidad. También se movió en la ley del poder. Y no estoy hablando de que caminó sobre las aguas, de que sacó a Lázaro. Ese es poder. Pero estoy hablando de poder. Él hizo lo que podía. Él hizo lo que le tocaba hacer. Incluso enseñó a otros a hacer lo que pueden hacer. ¿Qué le dijo Jesús? Y los que me siguen a mí podrán hacer cosas iguales o mayores que yo. ¿Por qué se movió? En saber de que ustedes pueden hacer algo, de que ustedes pueden guardarse en santidad, pueden sanar enfermos, pueden aplicar la fe que yo vine a establecer en el mundo. Y sabes, Jesús, la ley de la motivación, ¿sabes qué lo motivó? El amor a ti. ¿Sabes qué lo movió? El amor. Dice que poniendo el gozo delante del oprobio, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Y ese es nuestro modelo, la motivación. Por favor, hermano y hermana, anda y sé como Jesús. No seas como un pastor, porque si pones la vista en un hombre, lo más probable es que tarde o temprano te decepciones. Anda y sé como Cristo Jesús en toda tu manera de vivir. Y cuidarás bien de ti y ayudarás de verdad a otros. Esta enseñanza es clave. Recuerda, siembra y cosecha. Recuerda, responsabilidad, poder y motivación. Por favor, ponte de pie. Y quiero orar contigo y quiero orar por ti. Para cerrar esta enseñanza, pero quiero orar y ministrar según esta palabra. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que inclines tu rostro. Y por favor coloca una de tus manos en el corazón. Porque recuerda lo que decía la Escritura. Porque lo que hayas dicho en tu corazón, porque de ahí mana la vida. Cuida tu corazón. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu instrucción. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir aplicando estas leyes que tú has establecido no para cargarnos, sino para ayudarnos, para alivianarnos la vida. Señor, ayúdanos a poder verificar bien lo que sembramos, a poder visualizar la cosecha de lo que hacemos en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Señor, te pedimos perdón por las veces que no hemos respondido bien a tu palabra, por las veces que no hemos respondido bien como discípulos de Jesús. Señor, perdón por las veces que no hemos tenido buena responsabilidad como padres o esposos, pensando solo en nosotros mismos. Pero hoy me comprometo contigo, Señor, y con mi propio corazón, a ser más responsable, a responder bien ante lo que siento. No negaré lo que siento, pero no le permitiré a lo que siento a que me haga pecar contra ti, a que me haga pecar contra los que amo. Señor, asumiré la responsabilidad que tú me has dado. Determínate en el corazón
a decirle: Señor, gracias por darme responsabilidad. Ahora quiero hacerlo con gozo, quiero hacerlo de nuevo. Dame oportunidad. Señor, gracias por la ley del poder. Gracias porque tú me has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, gracias por las cosas que puedo hacer en tu nombre. Gracias por lo que puedo hacer por mi familia en tu nombre, por lo que puedo hacer en mi trabajo en tu nombre. Me enfocaré en hacerlo de buena gana, de hacerlo de buena manera. Y Señor, lo que no está en mi mano, lo que solo está en tu poder, confiaré en ti. Señor, lo que no está en mi mano, lo que depende de otra persona, lo que solo puede hacer mi cónyuge, esperaré con fe. Lo que solo puede hacer otra persona, pero me enfocaré en lo que yo sí puedo hacer. Y Señor, hoy, sumergidos en esta palabra, quiero orar por mis motivaciones. Vamos, ora por tus motivaciones. Espíritu Santo, clama a Él. Ayúdame a poder rebuscar, a poder escudriñar mis verdaderas motivaciones. Y cuando sean erradas, déjamelas ver. Ayúdame a moverme en amor y por amor, como hizo mi Señor Jesús. Ayúdame a tener motivaciones correctas para abrazar aún al que no se lo merece. Señor, ayúdame en mis motivaciones, porque estoy consciente, lo confieso delante de ti, que por tener motivaciones equivocadas, te he fallado a ti, a mí y a gente que amo. Pero hoy todo tiene que cambiar. Por favor, ora conmigo diciendo, repite conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero permanecer en ti y que tú permanezcas en mí. No recibo una religión. Acepto mantener por siempre una relación creciente contigo. Señor, gracias por amarme tanto. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.